Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Que las bendiciones de Dios puedan ser derramadas sobre usted, apreciado hermano, querido amigo, que ha decidido estudiar con nosotros en esta hora, dando seguimiento a este estudio sistemático que realizamos de la Palabra de Dios a través de Radio Amanecer en Estudio. En este día estaremos compartiendo con ustedes el pueblo de Dios en Egipto. Así se titula el tema que estaremos abordando en este día dentro de la primera lección del trimestre, cuyo título general es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés, con un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Éxodo 2, 23 hasta el 25. Los israelitas gimieron a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Esa es la cita que estaremos memorizando durante toda esta semana. Qué gran bendición tenerlo a usted, apreciado hermano, querido amigo, ahí en sintonía, estudiando con nosotros, y saludamos en esta oportunidad al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros haciendo los comentarios a las lecciones. Pastor, que nuestro bondadoso Padre Dios pueda derramar su gracia y su bendición en usted y su familia. Amén, amén. Bendiciones para usted y los suyos, especialmente su esposa y demás hermanos y compañeros. Es un placer una vez más reencontrarnos en el estudio de esta lección fascinante, Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Qué bueno, qué bueno. Creo que el momento es oportuno para que podamos orar y así entonces presentar a Dios este día, este tema que hemos de estudiar. Oramos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, en este momento queremos rogarte que una vez más ilumine nuestras mentes, que en el transcurso del aprendizaje podamos internalizar todo de tal manera que podamos ponerlo en práctica y compartirlo con los demás para que también sean bendecidos. Gracias porque tienes el control de todo. Gracias porque nada se escapa a tu plan. Gracias por escucharnos. Dirígenos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. El pueblo de Dios en Egipto. Pastor, sería importante que nosotros podamos hablar un poquito de por qué hoy en día nosotros estamos hablando de ese éxodo. ¿Cómo fue que los hijos de Dios llegaron a estar allí en Egipto? ¿Qué fue lo que pasó en este sentido? Bueno, la palabra de Dios nos da muchas especificaciones. Dios le hizo una promesa a Abraham que luego se repitió a Isaac, se la repite a Jacob. Jacob, uno debe imaginarse, hablaba con sus hijos y llega el momento en que José llegó esclavo, ya sabemos las circunstancias, y allí, en ciertas actividades que realizaba José, llegó a ser un gobernador en Egipto muy importante, y luego de la prosperidad se levanta un faraón que no conoce a José, y eso hace que se produzca cierta situación de esclavitud en el pueblo. Pero lo importante de todo esto que el hecho de que los hebreos estén allí en Egipto no es más que el cumplimiento de una promesa que se le hizo a los patriarcas de que Dios estaría guiando a esta gente como un fiel cumplimiento de lo que ya Dios había predicho que iba a pasar con estos patriarcas, y efectivamente nos encontramos con un pueblo ahí en Egipto que tiene el cumplimiento literal de la multiplicación en forma extraordinaria, como ya Dios había dicho a los patriarcas.
Sin duda alguna, el libro de Éxodo es conocido como Shemot o nombres en hebreo, en armonía con las palabras iniciales de ese antiguo documento que comienza con la expresión estos son los nombres, en referencia a los de la familia del patriarca Jacob, que se enumeran desde el principio, según usted puede ver en el capítulo 1, versículos 1 al 7. De manera muy específica, la misma tradición que se usaba para poner los nombres de los libros, según las primeras palabras o palabras iniciales de estos, así se identificaban. Cuando nosotros vemos la prosperidad y el avance que tuvo el pueblo de Israel en Egipto, nos damos cuenta que la larga historia que se resume del pueblo de Dios en Egipto, desde la época de José, cuando Israel prosperó, como ustedes ven, enormemente hasta la esclavitud bajo el cruel faraón que ordenó la ejecución de todos los varones hebreos que fuesen recién nacidos. Sin embargo, una vez más, aquí podemos ver a un Dios que protege a su pueblo. Y una vez más, aparece y tiene el control para liberar a su pueblo de tal manera que se pueda ver su misericordia, que se pueda ver su protección para un pueblo que clamó y Dios lo escuchó. Noten ustedes que los primeros años específicamente los pasó con su madre y luego en las escuelas egipcias, aunque fue entrenado para ocupar el puesto, un puesto grande en Egipto. Noten ustedes cómo realmente Moisés terminó en la casa de Jetro a causa de sus errores, y por la providencia de Dios, desde allí Dios lo llamó para que cumpliera la gran obra que luego vamos a estar estudiando por menor con diferentes puntos en este momento. Sería muy importante, pastor, que nosotros podamos ponernos en contacto con la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 1, los versículos del 1 al 7, para ver la gran verdad que se expresa aquí, y continuamos adelante con los comentarios en torno al pueblo de Dios en Egipto. Libro de Éxodo capítulo 1, los versículos del 1 al 7. La palabra de Dios nos dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron, y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Es evidente que, conforme a este relato que usted acaba de compartir con nosotros, es evidente que este no es el número total de israelitas que entraron en Egipto. De acuerdo con lo que nosotros podemos ver ahí en el libro de Génesis 46, del 8 al 27, es evidente que este no es el número total de israelitas que entraron en Egipto. De acuerdo con los antiguos cómputos hebreos, las mujeres no se contaban, conforme a lo que encontramos en Génesis 46 del 8 al 27. Si uno quisiera contar toda la familia, habría que por lo menos duplicar el total. Si uno quisiera contar todo el grupo, incluyendo los esclavos y los siervos, tendríamos una cifra muy superior a las 200 personas, y de ahí que el número que se menciona aquí en la Biblia pues es un número que tiene que ver con un asunto directo de los hijos de Jacob que usted acabó de mencionar aquí en la lectura. De manera que esta lista de nombres es sumamente importante. Las personas que son oprimidas en Egipto son las mismas personas con las que nos encontramos en el libro de Génesis y forman una línea ininterrumpida hacia atrás hasta Abraham, con quien Dios estableció en este sentido, y es bueno repetirlo, con el cual Dios estableció el pacto originalmente.
todos los descendientes de Jacob están allí, no falta ninguno. Y cuando usted asiste a ver la forma maravillosa en que ese pueblo se multiplicó, uno no debería asombrarse por eso, porque es el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Y es por ello que, Pastor Ángel Dayan de la Cruz y amigos oyentes, el número 70 lo que es sencillamente mencionado para mostrar pequeñez antes que cantidad, y el Éxodo 1 quiere destacar entonces el fenomenal crecimiento de estos descendientes de Abraham y de Jacob. Una y otra vez se hace referencia al crecimiento. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Faraón incluso reconoció el crecimiento. La opresión no pudo impedirlo, y la bondad de las parteras permitió que continuara su crecimiento milagroso, como Dios ya había prometido para este pueblo. Es importante resaltar que el crecimiento es importante por dos razones fundamentales, pastor y hermanos. En primer lugar, el crecimiento presenta el cumplimiento directo de la promesa de Dios, es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham. La primera promesa de Dios a Abraham, según Génesis capítulo 12, versículo 2, es que haría de él una gran y numerosa nación. O sea, vez tras vez es renovada esta promesa. Llega Abraham en Génesis, según usted ve en Génesis 13, 16, 15, 5, 17, 2 y 4, 18, 18, 22, 17. Y luego también se repite a Isaac en Génesis 26, versículo 4, y a Jacob en Génesis 28, 14 y el 35, 11 y 46, 3. Esta repetición que se ve directamente presenta cómo Dios renueva e intenta dar a entender al que lee el relato que Dios tiene presente el cumplimiento de lo que Él prometió. Y Dios lo llevaría a cumplir, de tal manera que se podría mostrar. Y ahora en el escrito, eso es lo que leemos, fue un pequeño grupo de personas. El crecimiento demográfico, la manera como se desarrollaron, cómo prosperaron, es lo que aquí entonces el autor, el mismo Moisés, resalta. Porque es la misma lista que vemos en el libro de Génesis en la parte final. Y ahora también vemos la misma reseña, y con ese análisis que usted acaba de hacer, también podemos entenderlo. Aunque Éxodo 1 no menciona específicamente a Dios como quien estaba detrás de este crecimiento, debemos entender que no podían evitar que esto se cumpliera directamente como parte de la promesa de Dios. Todo eso para nosotros hoy debe ser considerado a la luz de los problemas de fertilidad que tenían las esposas, las mujeres egipcias. Eran más débiles que las hebreas. Y fíjese cómo se observa esto de manera específica. El mismo relato que más adelante vamos a tener muestra cómo se ordena directamente tanto la opresión, al poner capataces que puedan estar ahí en control y que puedan aumentar el yugo y las exigencias. Y vemos lo mismo ahora, cómo se quiere cohibir el nacimiento o el desarrollo de los niños, sino que solamente dejen con vida a las mujeres. O sea, de una u otra forma, esos dos puntitos deben ser muy notorios para nosotros. En esa primera fase, ustedes ven ahí. La segunda tiene que ver con la razón de que tanta importancia que se le da a los factores principales en el relato, que nosotros debemos ahora aprender de que aún con el énfasis en someter y mantener al pueblo en esclavitud, esto no tuvo éxito, porque Dios estaba detrás de todo ello. Aunque venían problemas y dificultades, el pueblo creció como en número y se desarrolló de tal manera que para el faraón de entonces llegó a ser una gran amenaza. Es que en ese sentido, pastor y amigos oyentes, hay que tener muy en cuenta que el crecimiento siempre va a producir algún tipo de reacción, y eso es en todo el ámbito de la palabra. Usted como profesional crece, van a existir algunas personas que estarán observando su crecimiento, y eso le va a causar gran preocupación.
gran temor. Cuando uno crece profesionalmente, hay otros que están ahí a la expectativa, y eso es muy importante que nosotros podamos destacarlo en lo que tiene que ver con la segunda parte de la lección que estamos abordando en el día de hoy. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, los versículos del 8 al 11, notamos precisamente que hay una situación importante entre los hijos de Israel que hace que la reacción del mandatario sea una reacción un tanto de precaución, pero más aún de preocupación por el desarrollo del pueblo de Dios. Y quisiéramos repetir esta idea. Señores, el crecimiento en muchas oportunidades, el crecimiento en lo intelectual, en lo espiritual, hace que algunas personas estén a la expectativa porque piensan que lo pueden sustituir de una manera u otra. En Éxodo, capítulo 1, los versículos del 8 al 11, muestra precisamente lo que estaba pasando en la mentalidad del faraón cuando este pueblo, en cumplimiento con lo que Dios ya había establecido con los patriarcas, empezó a multiplicarse en manera extraordinaria. Dice que entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que el de nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. E interesante lo que dice el versículo número 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Esto, apreciado amigo, querido hermano, Pastor Ángel Dayan de la Cruz y amigos oyentes, es muy gráfico en lo que tiene que ver con la relación interpersonal. Cuando, y repetimos una vez más, cuando hay un gran desarrollo, cuando hay crecimiento, la gente que tiene temor reacciona como el faraón. Dice, wow, esta gente se está multiplicando en forma extraordinaria. Y se dice de este faraón que no conocía la obra de José, no que no la conocía, sino que no quería reconocer la obra que José hizo, y ahora que el pueblo se está multiplicando, lo que hace es que empieza a multiplicar las cargas sobre el pueblo de Israel, impone pesadas cargas. Amigos, el desarrollo es normal, y mayormente cuando nosotros estamos bajo la conducción de Dios y debemos desarrollarnos y crecer, tanto en lo económico como en lo físico. Pero si estamos del otro lado y nuestro crecimiento no va a la par de otros, tampoco debemos mortificarnos, porque lo que Dios espera de sus hijos es que todas las cosas puedan funcionar de manera armoniosa. Y quizás algo de lo más preocupante que hay aquí y que estamos analizando en esta lección es la reacción que tienen algunas personas, entiéndase, algunos faraones, como es el faraón, que ante el crecimiento de alguien se preocupan y entonces empiezan a poner cargas difíciles sobre los hijos de Dios. Es bueno que veamos que el libro de Éxodo comienza con la esclavitud, el sometimiento de su pueblo, el sufrimiento, dolor y todo lo que el enemigo quería para detener o destruir de una manera muy específica en este caso. Pero termina de manera especial con la maravillosa mano de Dios guiando todo y dando libertad. De ahí la importancia que nosotros tenemos que darle a un pueblo que clama, a un pueblo que ora. En medio de las dificultades, es bueno que podamos ver que las oraciones tienen diversas funciones. No solo sirven para que alabemos a Dios por su bondad en nosotros, sino también que expresan las peticiones y el clamor de personas que están heridas, pastor, hermanos, amigos, personas que están sufriendo, personas que están maltratadas y que realmente necesitan la ayuda. A veces no tienen de lado cercano a alguien humano que pueda venir, pero tienen a un Dios en los cielos que escucha, que responde y que interviene y usa todos los elementos de la naturaleza a su disposición para que le obedezcan y se cumpla también su voluntad. Es por eso que no importa cómo te sientas,
Las personas malvadas pueden atentar contra los derechos de los demás, pero Dios puede ayudar a quienes están enfrentando todo tipo de prejuicio, todo tipo de situación, porque te vean prosperar, porque te vean avanzar, porque se quieren oponer por envidia, por cualquier otro elemento que pueda ser contradictorio. La buena noticia es que Dios escucha nuestro clamor y también procura darnos perdón y la base de su misericordia para que la intervención más grande se pueda ver, no por una mano humana, sino porque Dios ve nuestras luchas y nos toma en cuenta y, sobre todo, interviene para libertarnos por amor a Jesús, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Es importante en este sentido destacar, conforme a la segunda parte que estamos analizando ya de la lección de este día, sobre el comentario de Éxodo 1, del 8 al 11, sobre las cargas que Faraón, a través de los capataces egipcios, coloca sobre su pueblo. Notamos que en este sentido la descripción bíblica que se encuentra allí habla de momentos oscuros en la historia de los hijos de Israel en Egipto, ya que comienza con una esclavitud a manos de los capataces y el trabajo opresivo, señores, que les impuso. Sin embargo, analizar el libro de Éxodo, notamos cómo termina con la presencia apacible y reconfortante de Dios allí en el tabernáculo, en el centro del campamento de Israel. Entre estos dos polos opuestos se describe el triunfo de Dios, señores. Al liberar el Señor a su pueblo de la esclavitud, al abrir el mar rojo y derrotar al ejército más poderoso de aquella época, se revela la espectacular victoria que Dios da a sus hijos sobre las fuerzas del mal. De manera que estudiar esta parte de la lección que estamos viendo en el día de hoy, el pueblo de Dios en Egipto, se nos está diciendo que cuando estamos en esclavitud, cuando el enemigo, el diablo, quiere imponer cargas muy pesadas en aquellos que son fieles al Señor, si nosotros mantenemos ese estado de fidelidad, como se sucedió aquí con el pueblo, vemos que la liberación viene de parte de Dios. Ante las tentaciones, ante los actos sombríos que el enemigo pone a los hijos de Dios, confíe plenamente en que el Señor está al control de todo, y así como liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios, también hoy en día hay tantas personas esclavas del enemigo, y Egipto representa el poder del mal, pero Dios tiene todo el poder para librar a sus hijos en la medida en que nosotros confiamos y creemos que esa liberación viene de parte de Dios. Es bueno reflexionar en esto, pastor y amigos. Hermanos queridos, debemos detenernos en la enseñanza principal que podemos sacar de aquí. Noten cómo surgió un nuevo rey que no conocía a José. Y para nosotros esto debe darnos una enseñanza muy clave, porque muchas veces cometemos errores porque damos por sentado las circunstancias. Y especialmente, Pastor Scroggins, ¿qué circunstancias? Las buenas. Creemos que todo saldrá bien y que fluirá a la mil maravillas, como decimos, y que todo se cumplirá de manera perfecta en prosperidad y amor, y que por sobre todas las cosas estaremos saturados de bien y de bondad. No, mis queridos, la vida no es lineal siempre. Hay momentos difíciles que debemos enfrentar y que deben agarrarnos, deben tomarnos con la fe puesta y confiando en Dios, y que si aparentemente no vemos la salida, no temamos, porque aquí en este relato, en esta historia, en este estudio que estaremos haciendo durante todo el trimestre, aprenderemos cómo en medio de la opresión, en medio de la esclavitud, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las necesidades apremiantes y básicas, Dios está trabajando en nuestro favor. Dios no nos ha abandonado, que es importante no perder de vista esto. Dios no nos ha abandonado y Él, en su tiempo, en su momento, en su providencia divina, en su voluntad permisiva, Él obrará para liberarnos. Amén, eso es una gran realidad. Señores, así
Estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy tuvimos el placer, el privilegio de compartir con ustedes el pueblo de Dios en Egipto. ¿Qué lección aprendemos? Esta. Como pueblo estamos todavía en el mundo y el mundo a veces nos maltrata, nos castiga, pero es importante recordar que Dios obra esas circunstancias a favor de sus hijos para que todo obre a bien de aquellos que están pasando por esta situación. Padre, oramos a ti en esta hora para agradecer tus bondades. Gracias porque tú eres bueno. Aún en medio de situaciones difíciles, podemos ver cómo tus manos nos guían y a través de la fe estamos seguros de que seguirá guiándonos hasta que podamos estar en la Canaán celestial contigo por toda la eternidad. Amén. Continúa dirigiendo estos estudios, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.